Muy buenos días tengan todos. En esta mañana vamos a hablar acerca del glaucoma. Como definición, pues el glaucoma este término se utiliza para describir a un grupo de enfermedades que tienen en común una neuropatía óptica progresiva crónica, que esto provoca cambios morfológicos característicos a nivel de la papila óptica y en las células ganglionares de la retina. Estos cambios se asocian a la muerte progresiva de las células ganglionares de la retina y a la pérdida del campo visual consecutivo. La PIO, pues la presión intraocular, es un factor clave modificable. Como objetivo del tratamiento, pues es ralentizar la progresión a lo largo de la vida del paciente para que mantenga la función visual y la calidad de vida asociado con un coste sostenible. La clasificación del glaucoma puede ser congénito o adquirido, de tipo ángulo abierto o por cierre angular. Se distingue por el mecanismo que este dificulta el drenaje del humor acuoso en relación con con la configuración del ángulo de la cámara anterior. Ya puede ser primario o secundario. El secundario, pues este último se puede identificar un trastorno ocular o extraocular que contribuye al aumento de la presión intraocular. Epidemiológicamente hablando, pues afecta el 2 al 3% de las personas mayores de 40 años. Es de la segunda causa mundial de ceguera irreversible. El glaucoma primario de ángulo abierto es la forma más común en población blanca, hispanos, latinos y los negros. A nivel mundial, el cierre angular primario se presenta hasta en la mitad de los casos y este frecuentemente en individuos de ascendencia asiática. En cuanto a la evolución natural del glaucoma de ángulo abierto, según el Early Manifest Glaucoma Trial, proporciona datos prospectivos que permiten conocer la evolución natural de los tres tipos de glaucoma. Lo clasifica en glaucoma de tensión alta, glaucoma normotensional y el glaucoma pseudoexfoliativo. En este estudio, pues, revela la velocidad media de cambios en las personas sin tratamiento en los diferentes tipos de glaucoma, constatando una pérdida de 1.31 decibeles al año en el glaucoma de tensión alta, 0.36 decibeles al año en el glaucoma normotensional y de 3.13 decibeles al año en glaucoma pseudoexfoliativo. Existen importantes diferencias entre los pacientes y entre los distintos tipos de glaucoma, pero de acuerdo con la velocidad media del cambio en pacientes sin tratamiento, el deterioro de la función visual por término medio hace que pase de una visión normal a ceguera en un plazo de unos 25 años. Este dato pues ha tenido una enorme influencia el uso del tratamiento para reducir la presión intraocular. En cuanto al glaucoma primario de ángulo abierto, como una introducción, el glaucoma primario de ángulo abierto es una neuropatía óptica progresiva crónica que aparece en edad adulta. Se caracteriza por adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas retinianas, lesión glaucomatosa del nervio óptico, defectos característicos del campo visual al progresar la lesión, eh, ángulo de la cámara anterior abierta, ausencia de signos de glaucoma secundarios o de una causa no glaucomatosa para la neuropatía óptica, y la presión intraocular es un factor de riesgo modificable. En cuanto al glaucoma primario de ángulo abierto, este es el tipo de glaucoma más prevalente en personas de ascendencia europea y africana. En mayores de 70 años, con prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto aproximadamente el 6%, en los pacientes blancos, en un 16% en los pacientes negros y en alrededor del 3% de los asiáticos. Afecta por igual a ambos sexos. Dentro de los factores de riesgo tenemos la PIO,
que a una mayor pío hay una mayor probabilidad de glaucoma. También es significativa una asimetría de pío de entre 4 milímetros de mercurio entre un ojo y otro. La edad pues es más prevalente en ancianos. La raza afecta más a los negros que a los blancos. Antecedentes familiares, pues antecedentes de glaucoma primario de ángulo abierto en familiares de primer grado, la diabetes mellitus, la miopía. Como sabemos, los ojos miopes son más susceptibles a lesiones glaucomatosas. El tratamiento anti-VEGF, que nos proporciona un riesgo de elevación sostenida de la presión intraocular, y es más frecuente estos daños después de recibir más inyecciones con bevacizumab que con ranibizumab. El riesgo de glaucoma aumenta después de 6 inyecciones. Los anticonceptivos, ya que quizás estos por bloqueos de efecto protector de los estrógenos. Las enfermedades vasculares por una mala perfusión vascular podría ser un factor de riesgo. Y en cuanto al gradiente de presión translaminar, estudios recientes sugieren que la diferencia entre los niveles de la presión intraocular y el líquido cefalorraquídeo orbitario podría incrementar la aparición y progresión de la lesión glaucomatosa, quizás por la deformación de la lámina cribosa. Y el área de la papila, las papilas grandes son más vulnerables a las lesiones. En cuanto a la presión de perfusión ocular, esta es la diferencia entre la presión arterial y la presión intraocular, y se ha demostrado en estudios poblacionales que va ligado a un riesgo superior de aparición y progresión del glaucoma. En cuanto a la genética, el glaucoma primario de ángulo abierto se ha relacionado con al menos 20 locus del genoma humano, aunque solo hay un consenso de que en las mutaciones del gen M, Y o C que codifica la proteína miocilina presente en la malla trabecular, y el gen OPTN que codifica la optineurina. Si un miembro de la familia sufre glaucoma antes de los 35 años de edad, la probabilidad que haya una mutación del gen de la miocilina puede ser hasta de un 33%. En cuanto a la patogenia de la neuropatía óptica glaucomatosa, la muerte de las células ganglionares de la retina en el glaucoma ocurre fundamentalmente por apoptosis más que por necrosis. Este acontecimiento preterminal es por la entrada del ion calcio en el cuerpo celular y un aumento del óxido nítrico intracelular que afecta intrínsecamente el metabolismo de la glutamina. Tras la lesión inicial, se pone en marcha una cascada de fenómenos que da lugar a la proliferación de células de astrocitos y de la glía, y alteración en la matriz extracelular de la lámina cribosa, con la consiguiente remodelación de la cabeza del nervio óptico. Todavía no se conoce bien el proceso de lesión glaucomatosa y su relación con la presión intraocular. Otras posibles influencias puede estar implicado uno o dos de los siguientes mecanismos. Hablamos de los mecanismos de lesión mecánica directa, que esto pues ocurre a nivel de la lámina cribosa donde atraviesan las fibras. Tenemos la lesión isquémica, que es por compresión sanguínea de los vasos que irrigan la cabeza del nervio, y las vías comunes de lesión, que es en donde están implicados ambos mecanismos, podrían dar lugar a una reducción del flujo axoplásmico, dificultad de la llegada de nutrientes o retirada de productos metabólicos, y la privación de factores de crecimiento nerviosos, la lesión oxidativa e iniciación de un daño de origen inmunitario. En cuanto al cribado, el cribado del glaucoma en toda la población no es rentable, por lo que las recomendaciones actuales limitan la búsqueda de casos en grupos de alto riesgo, como ser individuos mayores, personas mayores de 40 años con antecedentes familiares en primer grado de glaucoma primario de ángulo abierto, y en personas de origen racial africano. El cribado solo con tonometría es insuficiente, ya que considera normal un número significativo de casos con otros factores de glaucoma primario de ángulo abierto,
como ser las excavaciones o defectos campimétricos, por lo que los exámenes de cribado deberían de incluir sistemáticamente un campo visual, tonometría y una oftalmoscopía. El diagnóstico, pues, eh, comúnmente no suele haber síntomas visuales a menos que la lesión ya sea avanzada. Hay que investigar los antecedentes oculares, el estado refractivo, ya que una miopía aumenta el riesgo del glaucoma primario de ángulo abierto, y la hipermetropía, el del glaucoma por cierre angular primario. Causas de glaucoma secundarias, como ser traumatismo, inflamaciones oculares, intervenciones oftalmológicas previas, ya sea cirugía refractiva, que pueden afectar la medición de la PIO. Los antecedentes médicos son de suma importancia. Hay que preguntarle a nuestro paciente si él padece de asma, insuficiencia o bloqueo cardíaco y vasculopatías periféricas, ya que en estas patologías está contraindicado el uso de beta bloqueadores, que sabemos que es uno de los pilares fundamentales del tratamiento del glaucoma. Traumatismos craneales o enfermedades cerebrales como un accidente cerebrovascular, ya que esto nos podría estar propiciando una atrofia óptica o defectos del campo visual, que nuestro paciente padezca de vasoespasmos, migrañas o fenómeno de Raynaud, la diabetes mellitus, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares que pueden aumentar el riesgo de glaucoma, y el uso de ACOS, como ya hablamos, en un uso prolongado que bloquea el efecto protector de los estrógenos. Los antecedentes familiares, ¿verdad? Que si haya presencia un familiar de primer grado de glaucoma primario de ángulo abierto. La medicación actual es de suma importancia. Indagar si nuestro paciente está utilizando corticoides, ya sea pomadas cutáneas e inhalados. Los beta bloqueadores orales, ya que estos pueden rebajar la PIO. Antecedentes sociales, el tabaco o el consumo de alcohol, sobre todo si se sospecha una neuropatía óptica tóxico-nutricional. Y las alergias relacionadas con fármacos para usar como tratamiento de glaucoma. Como ejemplo, pues tenemos la acetazolamida, que está contraindicada en pacientes con antecedentes de alergia al grupo de las sulfamidas. En cuanto a la exploración, una agudeza visual, pupilas, tenemos que descartar un defecto pupilar aferente relativo. Su aparición, cuando no está presente inicialmente, nos indica que ha habido una progresión sustancial del proceso. Estudios de visión cromática, un examen con lámpara de hendidura para descartar manifestaciones de glaucoma secundario, ya sea por síndrome de dispersión pigmentaria o una pseudoexfoliación. La tonometría antes de la paquimetría, y hay que anotar la hora de la medición porque sabemos que esta puede fluctuar según la hora del día. La gonioscopía y el examen de la papila óptica. En cuanto a la evaluación de la papila de la cabeza del nervio óptico, tenemos describir, claramente esto es normal, describir el rodete neuroretiniano, que este es un tejido anaranjado rosado situado entre el límite externo de la excavación, entre el límite externo de la excavación, entre el límite externo de la excavación y el borde de la papila óptica. Es más ancho en la parte inferior, seguido por la parte superior, después de la parte nasal y por último la temporal. Y aquí es donde se denomina la regla ISNT, que esta regla es muy sensible. Esta regla es muy sensible en un 81% para detectar el glaucoma, pero no es específica en un 32%, es decir, a menudo no se cumple en ojos no glaucomatosos. En cuanto al cociente de excavación papila, como se conoce, EP, expresa el diámetro de la excavación como una fracción del diámetro pupilar. Normalmente se tiene en cuenta el cociente vertical más que el horizontal. Resulta muy difícil estimar con exactitud el cociente sin ayuda de técnicas de imagen. Por lo general, las papilas de pequeño diámetro tienen excavaciones pequeñas y las de gran diámetro excavaciones grandes. Solo el 2% de la población tiene un cociente mayor del 0.7. En cualquier individuo
con una asimetría de diámetro mayor de 0.2, se debe considerar como una excavación sospechosa. En cuanto al tamaño de la papila óptica, el tamaño debe tenerse en cuenta para decir si un cociente es normal y además constituye un indicador pronóstico. Se considera que las papilas grandes son más propensas a sufrir daños, sobre todo de las células ganglionares de la retina. En cuanto a los cambios que surgen en el glaucoma, tenemos en la cabeza del nervio óptico. La excavación patológica se produce por una disminución irreversible del número de fibras nerviosas, células gliales y vasos sanguíneos. Existen los subtipos de lesión glaucomatosa, ya sea lesión focal, papila miópica con glaucoma y papila esclerótica. En la imagen A tenemos la lesión isquémica focal con una muesca inferior. En la imagen B vemos un creciente miópico temporal con una muesca superior. En la imagen C vemos el esclerótico con pendiente superior y una muesca inferior. Y en la imagen D un aumento concéntrico y uniforme del tamaño de la excavación. Otros signos inespecíficos de la lesión glaucomatosa, tenemos las hemorragias papilares, como está en la imagen A, que esto es indicativo de un proceso activo. En la imagen A y la imagen B, aquí las podemos observar. La hemorragia de este nivel y esta otra hemorragia. El desnudamiento de los vasos circunlineales, que este lo podemos ver en la imagen C. Aquí podemos ver el desnudamiento. Deformación en bayoneta, que esta se encuentra en la imagen D y comúnmente, está aquí en esta imagen, se presenta en los vasos inferiores asociados a un daño glaucomatoso avanzado. Tenemos los colaterales entre dos venas en la papila, como será aquí en la imagen E. Tenemos pérdida del reborde neuroretiniano nasal. Tenemos el signo de punto laminar, que está en imagen F, en donde podemos ver la lámina cribosa. Y hay un aumento de la excavación a nivel nasal asociado a un daño glaucomatoso avanzado. A nivel de los cambios peripapilares está la zona alfa y la zona beta. La zona alfa es la zona externa que se caracteriza por la alteración del epitelio pigmentario retiniano superficial. Esta tiende a ser más grande y es posiblemente más frecuente en ojos glaucomatosos. En imagen la podemos ver a este nivel. Y la zona beta, la interna, se caracteriza por atrofia coreo-retiniana. Debe distinguirse el rodete escleral, la banda blanca de la esclera expuesta por dentro de la zona beta. Esta zona es más grande y más frecuente en los casos de glaucoma. En cuanto a las pruebas de imagen en glaucoma, tenemos la paquimetría, la esterofotografía de la papila, biomicroscopía ultrasónica, la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, medición de la profundidad de la cámara anterior, tomografía de coherencia óptica del polo posterior y la perimetría. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.